tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es principales beneficios para el sector del autotransporte. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Muy buenas tardes, muy bien, aquí con un gusto volver a participar en estos foros con temas tan interesantes y con mucha audiencia, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, contador, pues vamos empezando porque ya traemos por ahí un retraso de algunos minutitos y bueno, pues nuestra agenda es grande, es larga y bueno, vamos dando comienzo a este tema tan interesante que tiene que ver con el sector de autotransporte. ¿Qué le parece? Sí, claro, con todo gusto. Aquí, obviamente, este sector que es muy importante, pues no nada más para los contribuyentes, sino para la economía. Todo se mueve a través de lo que es el transporte de carga de pasajeros y desde luego, pues precisamente por la importancia que tiene este sector, pues son los grandes beneficios, estímulos, facilidades que se le otorgan en diversas contribuciones y a través de diversas leyes, incluyendo la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, bueno, pues precisamente por la importancia que reviste el transporte de todo lo que es las mercancías y bueno, pues todas las obligaciones que se tienen para todo ello, ¿sí? Entonces, bueno, pues prácticamente pues es una gran cantidad de estímulos y beneficios que se le otorgan a estos contribuyentes. Muy bien. Sí, pues como usted bien lo dice, es parte fundamental de la economía del país, ¿no? Y bueno, dentro de esos beneficios que tienen los transportistas, ¿qué nos puede comentar al respecto, contador Poblano? Bueno, dentro de los beneficios que tienen los transportistas, empezaríamos por la Ley de Ingresos de la Federación. En esa ley se les dan dos beneficios importantes a los transportistas, que es poder acreditar el IEPS que se paga en el combustible del diésel, aunque yo sé que ahorita los que nos están escuchando van a decir, pues sí, si bien está en la ley, debido al estímulo fiscal que se está otorgando al diésel, que es una cuota de cero para que no se cause, para evitar que el precio del diésel aumente tanto, pues eso ha perjudicado en el estímulo fiscal a los transportistas, porque su estímulo se ha reducido a cero. Sin embargo, pues va a llegar el momento en que se tendrá que quitar ese estímulo para el diésel y podrán volver a tener su estímulo. Otro de los estímulos es el de casetas, el de peaje, aquellos transportistas que pues obviamente estén dentro de los puestos de ingresos que no deben de rebasar 300 millones de ingresos y pueden aprovechar el 50% de las casetas que paguen a crearlas con impuestos sobre la renta, ya sea de impuestos sobre la renta a cargo en pagos provisionales o en la declaración anual. El estímulo fiscal del DIS, ese se puede aplicar contra el ISR anual, contra los pagos provisionales y también contra la retención de ISR. Bueno, cuando lo volvamos a tener, por supuesto, ¿no? Ese sería son los principales estímulos fiscales que tenemos en la ley de la Federación y si nos vamos a lo que ya las reglas de facilidades administrativas, pues también hay una de las que les da beneficios al sector de transporte. En este caso, uno de los más importantes que tenemos por ahí es la deducción de las que no tienen comprobante fiscal hasta lo que sería si hay pero no reúne los requisitos, no tiene de ir como el gasto de las mercancías en el trayecto, pues se hacen erogaciones, se hacen gastos que pues tienen un comprobante fiscal, bien si hay una nota de remisión, algún otro comprobante, pues no se tiene el CFD, se permite poder hacerlo deducible. Eso es parte de las facilidades y obviamente pues también lo que sería la retención para ciertos operadores, macheteros, para todos los laboratorios de vida, se les permite una retención en lugar de aplicar tarifas. Por mencionar lo que sería las facilidades administrativas, varias facilidades administrativas son las que vamos a tener presentes en todo ello. Entonces los transportistas, bueno, pues tienen ese beneficio, ¿no? Contador Poblano, entonces esto de las facilidades administrativas tienen que ver con el impuesto sobre la renta.
Bueno, sí, obviamente, en algunos, no en todos los casos, ¿eh? No en todos los casos, porque, bueno, pues, por ejemplo, esto que estoy mencionando, de que se puede hacer deducible hasta el 8% de lo que serían las deducciones que no tienen comprobante, es efectivamente para impuesto a la renta, la retención del 7% de ISR retenido a los trabajadores, pues también es el impuesto sobre la renta. Entonces, sí, prácticamente nos estamos enfocando en lo que es a la ley del ISR. En materia de IVA, por ejemplo, los transportistas, bueno, pues ahí sí tienen que tributar conforme cualquier otro contribuyente de IVA, ¿eh? O sea, como cualquier otro contribuyente de IVA, tienen que pagar su impuesto. Aquí recordemos que por el transporte de carga se causa el IVA al 16%, por el transporte de pasajeros, que es el foráneo, también se causa el 16%, por el transporte urbano y suburbano, que es dentro de la ciudad, eso está exento de IVA. Entonces, pues sí, sí tienen que calcular su IVA, ahora sí que conforme lo establece la ley, no tienen ahí, digamos, gran beneficio en materia de IVA, ¿sí? Muy bien. Entonces, retomando el tema este de las facilidades administrativas en el impuesto sobre la renta, hablábamos específicamente de dos, ¿sí? De aquellos comprobantes o aquellas erogaciones que se hacen en los traslados, ¿sí? Estos comprobantes, básicamente, ¿cuáles son? ¿O cuáles son esos gastos que podríamos no comprobar o comprobar solamente un porcentaje? Bueno, nos permiten hasta el 8% de los ingresos, ahí en este caso para comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. Entonces, por ejemplo, cuando el transportista toma carretera, si se le poncha una llanta, pues tiene que hacer la talacha. Se para a media carretera y ahí hay quien le hace la talacha, le repara la llanta o le repara la unidad, pero no le dan Sí. factura. Entonces, lo más que le llegan a dar es una nota de remisión, así tal cual como conocíamos antes las notas de remisión, que tienen su Ujú. blogcito, le dan una nota, ese es un comprobante, pero no reúne requisitos fiscales. Ese es el tipo de gasto que vamos a poder deducir a través de esta resolución de facilidades administrativas para aquellos gastos que sí los hice, sí los llevé a cabo, pero no logré obtener un CFDI con todos sus requisitos, pero sí obtuve un comprobante, perdón, que no reúne requisitos fiscales. Para eso nos da el beneficio de la facilidad. Muy bien. Entonces, estamos hablando específicamente de las talachas, de las Pues llantas. ¿Y qué pasa con las comidas, por ejemplo? no, también, o sea, las comidas se para También. media carretera, consume algún alimento, en sí son todos aquellos gastos, aquellas erogaciones que sí tienen un comprobante, pero no reúne requisitos fiscales. A lo mejor se para media carretera y un lugar para comer, come ahí, pero pues no le dan factura. Hay lugares donde no me dan factura. Ahí es donde entrarían ese tipo de gastos, todos aquellos que durante el viaje, pues no tuve un comprobante fiscal, un CFDI. Ujú. Contador, y bueno, ¿y qué pasa con estos comprobantes que no reúnen requisitos fiscales que sí puedo hacer un porcentaje de acuerdo a a los ingresos que obtuve, seguramente del ejercicio inmediato anterior? No, son el 8% de los ingresos del ejercicio, Ah, es hasta del lo que propio podemos ejercicio, hacer que se del están propio ejerciendo. ejercicio. Así O es, sea, del exactamente. ejercicio quiere decir del mes en trayecto. Sí, sí, exactamente. O sea, al final del ejercicio tenemos que hacer ese Sí. cálculo de Ah, ok. cuánto es mi total de ingresos, el 8% es lo que vamos a poder hacer Ah, muy deducible, bien. ¿sí? Pero Y solo ese para 8%. ISR. Ok, Sí, la entonces escucho. yo entiendo que en la declaración anual habrá un recuadro donde dice facilidades administrativas del sector transporte y ahí le pongo el 8%. ¿Sí es así? Que no va a tener un CFDI, que no va a estar Sí, bueno, vinculado con un CFDI. así es, sí. Incluso aquí, permítame comentar para que quede clara la idea. Nos permiten hacer deducible hasta el 8% del monto de mis ingresos, ¿sí? Sin que rebase del millón de pesos en el año, pero también tengo que pagar un 16% de ese 8%, hacer un pago provisional, ¿sí? Y en la anual también nos piden pagar el 16% de ese 8%. Claro, si es el 16% y yo me estoy ahorrando un 30% al hacerlo deducible, pues realmente el ahorro neto pues, es un 14%. Entonces, eso es para, pues obviamente, hacer deducibles
esos comprobantes solo para ISR. Esto no paga para IVA porque pues, obviamente no tengo un comprobante que tenga el IVA correspondiente. Ok, entonces ese pago provisional que comenta, que es del 16%, ¿lo hago también de manera mensual o me espero hasta el anual? Sí, no, de manera mensual es un pago provisional, aparte el cálculo anual, y en la plataforma del SAT incluso ya están los recuadros, aparece ahí el recuadro para ese 16% que vamos a tener que pagar. Digamos que se hacen dos cálculos para el pago provisional, al final se suma los dos impuestos y eso es lo que vamos a tener que pagar, ya Pues con la línea de captura. tiene su Tiene su tratamiento, chiste, ¿eh? pues tiene su chistecito, tiene su tratamiento, no es ya gratis. Bueno, pues aparte de ese 8%, pues no es el 8, es es el 16% del 8. 16% del 8, lo que tenemos que pagar, y nos ahorramos pues el 14, porque si no hiciera deducible nada, pues yo pagaría el 30% de ISR. Al pagar el 16%, pues me estoy ahorrando un 14%. Finalmente sí tiene beneficio, ¿eh? Por eso, como le comentaba al principio, si nos fuéramos a cada estímulo fiscal, cada uno tiene sus condiciones, sus requisitos, ¿sí? Las obligaciones que tiene cada contribuyente, y eso es precisamente, bueno, no es por nada, pero en los cursos es donde ahí hacemos todo el detalle, todo el Todo el desglose de cálculo. esta parte de ISR, exactamente. Y vean, aquí nos estamos enfocando un poquito a lo que es solo ISR, pero bueno, pues también tendríamos que ver las facilidades en cuanto a ciertos trabajadores, aquellas empresas que están afiliadas a la Canacar, pues tienen el beneficio de cotizar hasta un cierto tope de veces de valor de la UMA. En materia de seguro social también tienen ciertos beneficios, ¿sí? Ciertas facilidades, lo que sería para estos contribuyentes. Y bueno, pues Obviamente hay que obvio, estar afiliado a la Canacar, ¿no? sí, claro, para tener los beneficios, eso es algo que sí nos han preguntado mucho, porque nos dicen, bueno, pues yo quiero los beneficios de la Canacar. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué tengo que hacer? Inscribirte a la Canacar y pagar tu cuota Tu anual. cuota. Cuando seas miembro de la Canacar, en ese momento es cuando ya te aplica el beneficio, porque el convenio que tiene Canacar con el Seguro Social es para los que están asociados a la Canacar. Mientras yo no esté asociado, no pague mi cuota, pues no tengo derecho a ese beneficio de cotizar con ciertos topes, ¿sí? Pues sí vale la pena, ¿no? Yo creo, digo, desconozco cómo estén las cuotas por asociarnos a la Canacar, pero seguramente valdrá la pena, ¿no? Sí, por supuesto, claro que vale la pena porque pues cotizo con un salario topado en veces de valor de la UMA. Sí vale la pena y bueno, pues ya depende de cada contribuyente. Obviamente Canacar es para el transporte de carga, ¿sí? Para transporte de pasajeros está la otra cámara, ¿cómo se llama? La Canapat, algo así, si no me equivoco, transporte de pasajeros, que también tienen su convenio con el Seguro Social. Entonces hay uno para transporte de carga, otro para transporte de lo que sería de pasajeros. Pero imagínese, contador, esto sí se vuelve una carga administrativa, ¿no? Porque si tengo de Sí, los por dos, supuesto. del transporte de pasajeros y luego también del de carga, pues entonces, a ver, estos choferes computan para acá, para sus cálculos de seguridad social, van de este lado, y luego estos otros de este lado, o sea, se vuelve una carga administrativa, pues interesante, ¿no? Cuando Sí, combino la actividad del transporte, tanto pasajeros como de carga. precisamente ahí en esos casos, aquellas empresas que tienen estas dos actividades de carga y de pasajeros, es muy conveniente tener empresas distintas. Una empresa que sea la que tenga la actividad de transporte de carga y otra empresa que sea la que tiene el transporte de pasajeros. O sea, tendríamos de esa manera. Y aquí aprovecho para comentar en materia de transporte, de transportistas, los regímenes fiscales donde vamos a tributar. Podemos hacer un coordinado o estar tributando como coordinado, puedo estar tributando como persona moral del título 2 sin ningún beneficio de ser coordinado, puedo también estar tributando como persona física, ¿sí? Hay transportistas que son personas físicas, en los cursos nos ha tocado personas físicas que dicen, yo estoy como persona física, tengo mis camiones, me dedico al transporte de carga o transporte de pasajeros o transporte turístico, y bueno, pues puede estar tributando dentro de lo que es el régimen de actividad empresarial, pero también puede estar tributando como reciclo, ¿sí? Porque aquí el único detalle es lo reciclo, el nuevo régimen, ya sea como persona física o persona moral,
puede estar en este régimen, sí, puede estar en este régimen. Incluso le van a hacer la retención del 1.25 y va a tributar como un reciclo, ¿eh? O sea, en sí, el transportista, persona física, sí puede ser lo que sería un reciclo, ¿sí? Si esta también fuera una duda que apareciera por ahí, sí podemos ser un reciclo como persona moral o como persona física, nada más que como física sí nos van a hacer una retención. Y aquí lo hemos visto, yo lo he visto con clientes que contratan un transportista, es persona física, nos dan la factura y se le tiene que hacer la retención del 4% de IVA y el 1.25 de ISR también se lo tenemos que retener, ¿sí? Entonces, ese sería el tratamiento que le vamos a dar a un reciclo. Entonces, en este sector podemos ser desde un coordinado, puedo estar como persona moral, el título 2, puedo estar como persona física, el régimen general, y puedo estar como lo que sería un reciclo. Ahora, incluso todavía, si alguien el año pasado, siendo transportista, persona física, se metió a RIF, al régimen de incorporación fiscal, y este año que ya desaparece el RIF, pero a través de transitorios permitieron que pudieran continuar, si alguien decidió, siendo transportista, estaba como RIF el año pasado, y continuar este año como RIF, lo puede seguir haciendo, ¿sí? Entonces, hay distintos regímenes donde puede estar ahorita tributando alguien del régimen de incorporación, alguien, perdón, que sea transportista, en cualquiera de los que acabamos de mencionar. Y no importa en el régimen en el que esté tributando, las facilidades administrativas serán las mismas. Bueno, sí, exactamente. Ahí, si revisamos las facilidades administrativas, es para aquellos contribuyentes que se dedican al transporte de carga, transporte de pasajeros o incluso al servicio turístico, al transporte turístico. Entonces, si yo caigo en alguno de estos supuestos, estoy en algún supuesto, pues voy a tener el beneficio de las facilidades administrativas. Ahí, por ejemplo, nada más hay un pequeño detalle. El reciclo, el nuevo régimen, el que esté como reciclo, sí claramente nos menciona el reciclo que van a tener el beneficio de ese régimen, que es pagar un impuesto muy bajo, pero que ya no les aplican otros estímulos fiscales, ni facilidades, ni beneficios. Entonces ahí sí se quedarían fuera de facilidades administrativas. Tendríamos que valorar si me conviene que al aplicar una tasa muy baja de ISR, pues a lo mejor no me importarían todos los demás beneficios de las facilidades. Pero ya depende Usted en de su cada. experiencia, ¿qué es lo que conviene más? Porque bueno, tengo entendido que por ahí tiene bastantes clientes de la industria del transporte. Y El bueno, pues lo del reciclo, reciclo, pues ya vamos adelantados, todo lo que va de este año, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cuál es lo que conviene más? el reciclo. Para un transportista, si es persona física y cae en los supuestos, puede ser un reciclo sin importarle las facilidades administrativas. Porque si bien las facilidades es, por ejemplo, lo que decíamos, para deducciones que no tienen comprobante fiscal, pues en el reciclo no me interesan las deducciones. ¿Por qué? Pues porque pago el ISR de una forma, ¿sí? Y para efectos de IVA, pues a fuerzas tengo que conseguir mis comprobantes. Entonces, una persona física siendo transportista, ¿le podría convenir el reciclo? Sí, aunque perdiera los beneficios de las facilidades administrativas. No importaría por la tasa tan baja que pagamos en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, pues con eso se contestan un par de preguntas que comenta Eder Fabián. ¿Un transportista puede ser reciclo? ¿Cómo sería el tema de la retención de ISR e IVA? Bueno, Ok, ya ya lo quedó comentamos. contestada. Sí, Esther Juárez comenta, buenas tardes. Según Leo, los estímulos son para transportistas que tributan en términos del título 2, capítulo séptimo o título cuarto, capítulo 2, sección 1 de la ley del ISR. Eso significa que persona moral y física reciclo no pueden ocupar los estímulos. Así es, exactamente lo que acabamos de mencionar, los reciclo no pueden aplicar los estímulos, están enfocados a lo que serían los coordinados y cuando estoy como persona física con actividad empresarial, el régimen general, que es el capítulo 2, la sección número 1. Exactamente. Muy bien. Entonces, continuando con agenda, contador, ¿qué nos puede comentar de los transportistas? ¿Tienen obligaciones en materia de IVA?
Si nos puede ahondar esta información que nos acaba de comentar. Sí, claro, en materia de IVA, por supuesto que tienen todas sus obligaciones, difícilmente tienen algún beneficio fiscal en materia de lo que sería el IVA. Entonces, en materia de IVA sí van a causar por lo que les mencionaba, ¿sí? Volvemos a mencionar lo que sería transporte foráneo de pasajeros, causa 16%, transporte de carga, causa 16%, y el que está exento es el transporte dentro de la ciudad, que se le conoce como el transporte urbano, suburbano o metropolitano. Ese está exento de lo que sería el impuesto. Si yo soy un contribuyente que tengo tanto actos grabados como exentos, entonces ya no voy a poder acreditar el IVA al 100%. ¿Por qué? Pues porque tengo que calcular la proporción de cuánto es lo grabado y cuánto sería la parte exenta, y acreditar solo la parte de los actos grabados. Ese es una de las complicaciones que puede tener el hecho de que tenga yo actos grabados y actos exentos. Por eso es muy conveniente que yo solo tenga una empresa de transporte de carga para que sea todo a tasa 16, transporte de pasajeros urbano para que sea exento, y transporte foráneo para que sea también a tasa de 16%, para evitar todo esto de las proporciones, que no es lo más fácil. Ahí sí es un trabajo administrativo y de control muy complejo, y bueno, pues creo que lo podemos evitar teniendo cada actividad en una empresa, en cada una de las empresas. Muy bien, por controles también, por controles administrativos y demás, ¿no? Por supuesto, exactamente, para establecer buenos controles. Claro. Oiga, ¿y qué nos puede comentar de los CFDI de la carta aporte? Todo un tema, revuelo, bueno, pues todo, pero finalmente, pues ya es una realidad, ¿no? Sí, ¿O sí, sí, todavía por tenemos supuesto. prórroga? Bueno, acaba de darse precisamente una prórroga en la séptima modificación a la resolución miscelánea, en donde pues estaba que hasta de entrada, a ver, vamos a retomarlo bien. La carta Sí, aporte que se adiciona al que debe de ir en el CFDI, pues esa carta aporte ya se debe de estar utilizando, ya se debe de estar expidiendo desde el 1 de enero del 2022. Ya la tenemos que estar haciendo. Lo que pasa es que hay un beneficio, una facilidad, por decirlo así, donde nos dicen que hasta el 31 de diciembre del 2022, porque era hasta septiembre, ahora es hasta diciembre, esa fue la prórroga que dieron, hasta el 31 de diciembre de 2022, todas las contribuyentes que expidan una carta aporte, si no cumple algún requisito, si le falta algún dato, si puse un dato en la carta aporte de forma distinta como lo establecen las disposiciones fiscales, no hay ningún problema. Se considera que estoy cumpliendo. Entonces, esto en palabras muy sencillas, ¿qué significa? Que durante todo 2022 ya debemos de estar expidiendo la carta aporte, pero si me equivoco, me falta un dato, puse un dato incorrecto, no va a pasar nada. No hay sanción para el que expide el comprobante, y para el que lo recibe, pues obviamente tampoco hay ninguna sanción y va a poder hacerlo deducible. Pero todo esto es durante 2022. ¿Qué concluimos? Que en 2023, que a partir del 1 de enero del 2023, ahora sí, si yo elaboro una carta aporte con datos incorrectos, o sea, la elaboro mal por algún detalle, ahora sí, si lo detecta la autoridad, pues hay una multa, y el que recibe el comprobante no lo podrá hacer deducible. Eso es lo delicado de todo esto. Entonces, bueno, precisamente por eso yo creo que nos están dando toda esta prórroga para que como que le estemos aprendiendo a emitir lo que sería las cartas porte. Si me equivoqué, pues no pasó nada. A la siguiente la vuelvo a hacer bien y tenemos todo este año. Entonces, sí debemos de ya estar elaborando la carta aporte para todos los contribuyentes. Aquí un pequeño detalle de todo esto es que a veces nos preguntan, oye, yo no soy transportista, yo no transporto mercancía, ni soy fletero, no soy transportista, yo no tengo que emitir la carta aporte. No, es que la carta aporte es para aquel contribuyente que transporte mercancía.
te dediques o no te dediques a transportar mercancía. Por ejemplo, si eres un fletero, eres un transportista, y tú prestas el servicio de transporte, de carga de mercancía, tienes que emitir tu CFDI de ingresos, es decir, la factura donde cobras tu servicio, con el complemento carta aporte. Oye, pero si yo soy una empresa, yo me dedico a la venta de muebles, yo soy una mueblería, y cuando le vendo a mis clientes los muebles, es con entrega a domicilio. Yo se los entrego con mi propio camión, camioneta, lo que yo tenga. Ah, ok, pues entonces tendrás que expedir, aparte de la factura a tu cliente, un CFDI de tipo traslado, donde le incluyas la carta aporte. Si es que la mercancía, bueno, si es que el transporte va a transitar por tramo federal. Si no va por tramo federal, ese es el otro detalle, si es aquí en la ciudad entregar el transporte, bueno, pues entonces no lleva carta aporte, pero sí un CFDI de traslado. Entonces tiene sus detalles para efecto de lo que es quién debe de expedir el comprobante de CFDI con carta aporte. Oiga, contador, pero sí es grave esto que acaba de comentar, de que, bueno, nos estás dando oportunidad que en este 2022, pues ahí empecemos a hacer nuestros pininos, ¿no? Por llamarlo así. Tú expídelo, no importa, si te equivocas, te damos chance, va a ser deducible y demás, ¿sí? Pero para el 2023, ahí sí ya te di mucha oportunidad, ahora sí ya. Si te equivocas, no será deducible. O sea, la persona que lo emite, que el contribuyente, pues ese sí va a tener que pagar sus impuestos, ¿no? Ahí sí lo acumula, ¿no? Pero Sí. la otra parte no lo va a poder deducible, no lo va a poder hacer deducible, eso es, sí está grave, porque luego se consumen cantidades interesantes pues no sé, en traslados, en mensajería, en paquetería, en todo lo que es del transporte, y que no cumplan los requisitos, eso sí se me hace que es, pues está grave para la persona física o moral que va a hacer la deducción pues de ese gasto, ¿no? Sí, por supuesto, precisamente por eso, pues ya vamos a tener todo un año, que es todo 2022, para los comprobantes que recibimos por transporte de mercancía. Bueno, pues esas facturas hay que revisar la carta aporte, ver que si tiene todos los requisitos, que no le falte nada. Y si hay un error que detectemos, pues verlo con nuestro transportista para que vaya corrigiendo y pues ahora sí que ayudarle entre los dos, porque dentro de las disposiciones y reglas misceláneas se establece que ¿quién es el responsable de la carta aporte? Los dos, el que contrate el servicio de fletes y el emisor o el que presta el servicio del flete. Los dos son responsables, uno por proporcionar los datos y el otro por incluir los datos dentro de lo que sería la carta aporte dentro del CFDI. Ahora, aquí, por ejemplo, hay un pequeño detalle que usted acaba de comentar, paquetería, mensajería. Bueno, es que son distintos. Si yo contrato a un transportista y le digo, llévate mi mercancía, me tendría que hacer un CFDI con carta aporte. Pero si yo contrato una empresa de mensajería, ahí la empresa de mensajería solo me entrega mi CFDI por el servicio de mensajería y nada más. No necesito la carta aporte para hacerlo deducible. ¿Por qué? A ellos les dieron un tratamiento distinto, porque las empresas de mensajería, empresas de paquetería, ellos van a emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento carta aporte. Y ese CFDI pues no es para mí, es el CFDI de tipo traslado, lleva el RFC del mismo emisor. Entonces, sí es cada caso muy, muy particular para ver si necesito carta aporte o no necesito lo que sería la carta aporte. Entonces, sí Muy debemos bien, de cuidar eso. muy bien. Usted está comentando que tanto el que la emite como el que la recibe tiene sus consecuencias si no lo hace bien. Bueno, el que lo emite, pues va a generar un ingreso y va a declarar Así por ese es. ingreso. Y el otro, si no, el que lo recibe, el que lo está pagando, el que va a ser deducible el gasto, si el comprobante no es correcto, pues va a tener que evitar la deducción, no puede hacer la deducción. Pues ahí está el castigo, ¿no? Para el receptor, su castigo es no poder hacerlo deducible. Para Ujú. el emisor, el castigo es por no emitir un comprobante con el complemento correspondiente, una multa cuando lo detecte la autoridad. Mientras no me lo detecte, pues no hay multa, por supuesto. Pero en el momento en que la autoridad, vamos a suponer que ya en 2023 tocamos madera, que llegara una empresa transportista y le dijera, te vengo a revisar.
¿Qué vas a revisar? Tus CFDI expedidos a tus clientes con carta aporte y que empiece a revisar y encuentre por ahí dentro del mundo de comprobantes que expidió la transportista, 2, 3, 4, 5, no sé, ciertos comprobantes Todos, que todos le porque lo fallan. estuve escribiendo mal. Sí, exacto, o que los expidió mal. Entonces, ¿qué va a hacer? Te multo a ti por expedirlos sin los requisitos correctos. Y luego, pues voy a buscar al receptor. Imagínense que ahora vaya con el receptor y le diga, pues como revisé a la transportista que tú contratas y los expidió mal, quiero ver esos comprobantes que tú tienes. Pues también están mal porque son los mismos. Entonces, tú no, No, no cumple con requisitos, no sería deducible y para el otro, pues su multa correspondiente. ¿Sí? Y el IVA no sería acreditable, ¿eh? También ese es el otro detalle. Entonces, por eso nos sí. tenemos todo este año para, pues, ser ya muy estrictos en mi carta aporte con no tenga errores. Ahorita Sí. puede Ah, tenerlos. claro, ahora, contador, yo creo que sí valdría la pena comentar aquí con nuestro auditorio que no nos confiemos, pues, no nos confiemos. Acuérdense qué está pasando con los FDI. Nos confiamos, ay, no importa, vamos a ponerle PUE cuando no era cuando no correspondía que era PUE. Vamos a ponerle PPD cuando no correspondiera que era PPD. Y ahorita estamos inundados de cartas de invitación. ¿Por Así qué? es. Porque en su momento no hicimos bien las cosas y ahorita estamos pagando esas consecuencias. Entonces, no nos confiemos, ¿cuál es la recomendación? Hagámoslo bien. Si tenemos chance este año, bueno, pues estamos haciendo ahí pruebas y demás, ¿no? Pero ya tendríamos que tenerlo a estas alturas del partido, pues ya casi terminando septiembre, pues ya tendríamos que tener muy avanzado el control y muy establecidos todos los parámetros que tenemos que tener para hacer una muy buena visión de lo que tiene que ver todo con lo de cartaporte. ¿Cómo ve, contador, el comentario? No, pues sí, totalmente de acuerdo, porque además, ampliando lo que usted comenta, pues la autoridad, creo que ya todos los contribuyentes en México nos percatamos, está fiscalizando a través de los CFDI. Nos va a fiscalizar a través de CFDI. ¿Sí? Ya ni siquiera, bueno, luego en los cursos les comento que ya ni siquiera la contabilidad electrónica. Ya ven que tenemos la obligación de que mándame la balanza, pero todo contador sabe que si me mandas la balanza, pues no sirve de nada para fiscalizar porque no tiene toda la información detallada, está concentrada. Entonces, ni siquiera se va a ir por fiscalizar a través de contabilidad electrónica, se está yendo a través de CFDI y todos los complementos habidos y por haber que se están implementando es con la intención de que la autoridad tenga más información dentro del CFDI para poder fiscalizar. Pues totalmente de acuerdo con usted y de esa forma pues ya lo está haciendo, nos está determinando ingresos, retenciones, me debes esto, me debes lo otro y afortunadamente lo está haciendo a través de cartas invitación. ¿Qué significa? Si me mando una carta de invitación, yo reviso y digo, tiene razón, me faltó pagar algo, pues lo Me pago, corrijo. me corrijo y no hay multa. Malo cuando sea un requerimiento. En requerimiento, ahí sí, si corrijo, bueno, ya como ya hay requerimiento de autoridad, pues ya tendré que pagar la multa. ¿Sí? Aparte de los recargos y la actualización, que eso siempre lo voy a tener que pagar, pero bueno, pues sería conveniente sí ver que todos mis comprobantes pues reúnen todos los requisitos fiscales. Aquí en específicamente, pues la carta aporte, que estamos hablando de precisamente esa carta aporte, ese Muy bien. comprobante. Nos comenta Esther Juárez. Si yo soy transportista y llevaré mercancía a la aduana que van a exportar y hasta ahí termina mi viaje, ¿debo anotar en mi complemento carta aporte el folio de la factura de expedición o solo debo anotar cuando yo soy quien lo transporto al extranjero? A ver, aquí son dos, digamos, dos situaciones, vamos a suponer. De entrada estamos hablando de una exportación. Si es una exportación y es definitiva, no nada más lleva, tendrá que llevar el complemento de comercio exterior. Ese es dentro de la factura que le voy a mandar a mi proveedor del extranjero. Ahora, si la empresa, la propia empresa, es la que va a llevar la mercancía a la aduana, entonces tendrá que expedir un CFDI de tipo traslado, ¿sí? En donde va a incluir la carta aporte para mandar la mercancía a la aduana. Y ahí tendrá que incluir el folio fiscal de la factura de comercio exterior, la que lleva el complemento. Ahora, si no voy a transportarla yo, sino que voy a contratar a un transportista, ¿cómo queda la operación? Yo hago la factura para mi cliente del extranjero con el complemento de comercio exterior y para
y el transportista es el que tendrá que el CFDI por el flete que me va a cobrar, CFDI de ingresos, con el complemento carta aporte. Y dentro de los datos que yo le voy a dar para el complemento carta aporte, le tengo que dar también el dato de el folio fiscal de la factura de comercio exterior. Lo debe de estar incluyendo, ¿sí? Entonces, esas son las obligaciones y la forma como vamos a cumplir con expedir los comprobantes. Espero que haya quedado clara una u otra de las opciones que tenemos. Y si no le quedó claro, que se venga al seminario de transportistas. ¿Cómo ve, contador? Sí, por supuesto. Ahí recordemos que en el seminario pues vamos a tener distintos módulos en donde vamos a hablar de ISR, de IVA, seguro social, obligaciones laborales y un tema que, bueno, a veces lo dejamos olvidado un poco es los costos, ¿sí? El tratamiento de los costos del transporte, ¿sí? En donde todo contador le rehuye siempre a los costos, Más que la pero fiscal, ¿verdad? pues es un tema muy, muy interesante, o sea, cómo determinar mis costos en cuanto a lo que es el transporte de carga, o sea, cuánto me cuesta un traslado de mercancía de una ciudad a otra, cómo voy a determinar mis costos por kilometraje, por día, por carga, por peso, y bueno, pues también dentro de nuestro seminario hay un módulo que se trata la parte de costos en el sector de autotransporte, que obviamente pues es algo muy importante porque si mis costos no están bien determinados, pues mis precios de venta no necesariamente van a ser los correctos y mis utilidades, pues obviamente van a, Menos. van a mermar. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Nos comenta Carmen Moreno. ¿Y qué sucede con el CCP cuando es carga consolidada? Cuando es carga consolidada, ay, si no me acuerdo, sí, también tenemos reglas de miscelánea que cuando mandamos una mercancía a través de carga consolidada, me tienen que expedir mi comprobante por el servicio que me prestan y no lleva carta aporte. ¿Por qué? Porque les dieron el mismo tratamiento que las empresas de mensajería, de paquetería. El CFDI de traslado, ellos van a expedir CFDI de traslado con carta aporte donde llevan toda la mercancía, toda la carga consolidada y solamente cuando es por carretera federal, por tramo federal. Entonces, lo que es mensajería, paquetería, transporte consolidado, si yo llego a contratar de este tipo de transporte, me van a dar mi factura, mi CFDI de ingresos, mi facturita donde me están cobrando el servicio y nada más. Ese comprobante no lleva carta aporte. ¿Por qué? Porque a ellos les dieron un trato distinto para que ellos emitan CFDI de tipo traslado, nada más. ¿Sí? Muy bien. JG, fíjese que el foro de la semana pasada tuvimos a JG y yo le dije a JG, pues díganos su nombre y sí me lo dijo, pero ya se me olvidó. Y entonces ahorita nos está preguntando nuevamente ella, ojalá que nos pueda decir nuevamente su nombre. Perdón, se me olvidó. Nos comenta JG, ¿y las empresas que transportan sus propias mercancías a otra localidad deben expedir carta aporte? Sí, por supuesto que sí. Es el otro caso. Ahora, si nos olvidamos un poquito de la empresa transportista no va a intervenir. Cualquier empresa que envíe su mercancía, vamos a suponer, la empresa de muebles fabrica los muebles en la Ciudad de México y en su tienda que tiene en Querétaro va a mandar los muebles en un tráiler. Tiene que expedir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, con todos los requisitos. Eso es lo que tiene que cumplir cualquier persona. Ahora, si esa misma empresa de muebles que fabrica muebles aquí en la Ciudad de México también tiene una tienda en la Ciudad de México y a 10 cuadras va a mandar los muebles, emite un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque digamos que es transporte local, no va a pasar por tramo federal, solo cuando va por tramo federal. Pero si va es local, transporte urbano, no hay nada que hacer, ¿eh? No se emite complemento carta aporte, definitivamente no. ¿Eh? Muy bien. Fíjese que nos comenta algo Eder Fabián. La jefa del SAT dijo que ya no era necesario el contador y yo veo que cada vez debemos especializarnos más y más. Así es, sí, es muy desafortunado, como decimos, por decirlo de una forma diplomática,
Es muy desafortunado los comentarios que llegan a hacer a veces las autoridades en cuanto a que ya no requieres un contador. Bueno, pues no requieres uno, requieres más de uno. Uno especialista en seguro social, otro especialista en cartaporte, otro en CFDI, y bueno, pues obviamente no es correcto lo que dicen a veces las autoridades. Hasta ahí dejamos el Sí, comentario. sí, contador, y a lo mejor aquí un poco comentando lo de los FDIs. O sea, antes los FDIs, pues los tipeaba, ¿no? La secretaria, y ahí va la factura, y taca, 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 ta, y luego en tres tantos, porque tenemos que conservar una copia y demás, ¿no? Lo hacía la secretaria, pues, una persona, pues, que sabía escribir a máquina rapidito, ¿no? Porque eran Así, muchas facturas que se tenían que hacer, ¿sí? Luego fue evolucionando, y resulta que la misma secretaria que hacía las facturas a máquina sigue haciendo los FDI, como Dios le dio a entender. Entonces, ¿a qué viene el comentario? Que no, o sea, y elaborar un CFDI es una especialidad, pues. sí, 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 depende. No se lo podemos estar delegando a una persona y menos incapacitarla. La Así tenemos que es, capacitar porque de eso depende, pues que no nos estén llegando cartas de invitación, que estemos haciendo bien las cosas, que si es PPD, pues PPD, si es PPD, etcétera, esas cosas que luego se tienen que poner, ¿no? Entonces, o sea, no puedes, o sea, la capacitación especializada como esta que estamos comentando de los FDI, sí se tiene que capacitar, sí, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, trae considerables consecuencias, pues, ¿no? sí, totalmente. En cuanto a multas o a no deducibilidad del comprobante, esas son las consecuencias. Pues precisamente por eso mismo que comenta, pues tenemos este seminario en donde hablamos de lo que es el transporte, los transportistas, todo lo que es el régimen fiscal y obligaciones que tienen. Y bueno, pues ojalá y nos acompañen. Bueno, los invitamos a que nos acompañen Claro. a este Bueno, seminario. ¿y qué le parece que pues ya encaminados, pues vamos a revisar en qué consiste este diplomado, ¿no? Y bueno, no también sin antes hacer esa reflexión, ¿no? ¿Sí? Necesitamos capacitarnos, necesitamos conocer más, necesitamos especializarnos en algunos temas. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer y desarrollarlos de una manera más óptima, que nuestro trabajo realmente valga. Y eso obviamente pues nos va a traer y nos va a generar pues un mejor posicionamiento en cuestiones laborales, ¿no? La Así capacitación, es. hoy por hoy, pues es un arma muy poderosa justamente pues para salir y tener mejores ingresos. Porque yo ya soy especialista en transporte, entonces sí puedo ofrecer mis servicios a todos los transportistas. ¿Por qué? Porque ya me la sé de pe a pa. ¿Por qué? Pues porque me capacito, pues. Quiera hacer referente de este tema que hemos visto el día de hoy, justamente para ya despedirnos de este foro. Muchas gracias. Sí, bueno, pues hay que estar pendiente de todas las disposiciones y reglas misceláneas que se están publicando, porque, bueno, pues pueden ahí darnos algún cambio en todo lo que hemos estado platicando. Y precisamente pues, por eso hay que tomar el diplomado para poder estar actualizados al día. Muy bien, pues bueno, damos por concluido nuestro foro, no sin antes comentarles y decirles y agradecerles que hayan estado aquí, que nos sigan acompañando todos los martes de 5 a 6 de la tarde en Foros Cofide. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, contador, por su participación. Gracias, buenas tardes.